¿qué tal? Hoy, como siempre, le agradezco, la valoro, la oportunidad que nos da para ingresar hasta sus hogares. El senador Héctor Yunes en Ciudad Juárez. ¿Qué hace por acá, senador? Cuéntenos. Inaugurando, tocayo, las instalaciones que tenemos aquí en Ciudad Juárez. Está en Custodia de la República 1015 y es para quienes nacieron en Veracruz o quienes, como tú, son hijos de veracruzanos. Y que tengan aquí un espacio de Veracruz en donde se les va a atender, se les va a escuchar, se les va a orientar, sobre todo cómo obtener los beneficios de los programas federales, desde luego los estatales y los municipales. Aquí vamos a crear una bolsa de trabajo para que los empresarios nos digan qué perfil de empleado requieren y nosotros podemos decirle de la gente que nos lo solicite quién empata muy bien con esta solicitud y que puedan tener, en este caso, unos trabajos y otros resuelto el tema laboral de su empresa. Y muchas veces necesitan comunicarse con su familia, que en ocasiones tienen años de no verlos ni de saber de ellos, ¿no? Es correcto. De hecho, anoche que tuvimos una reunión de estrategia de lo que vamos a hacer, acordamos que les vamos a pedir a los paisanos que viven acá los datos de sus familiares en Veracruz para vincularnos nosotros y estar en medio de los tres, porque muchos de ellos, muchos de los que están aquí, tocayo, mandan recursos. Aunque tengan limitaciones económicas, manda recursos al papá, a la mamá, a algún hijo, algún familiar, y esto es un vínculo muy importante que nosotros queremos fortalecer. Oiga, senador, aprovechando su visita, escuchaba muy atento el exhorto que le hacía en su momento al Duarte de Veracruz, pues que se entregara. ¿El exhorto para el Duarte de Chihuahua cuál sería? Bueno, yo creo que deben ser sus paisanos los que deben hacer esos exhortos. Yo lo hago en Veracruz porque soy senador por Veracruz, represento a mi entidad en el Senado y porque viví en carne propia los desatinos, la corrupción, las corruptelas, las raterías de Javier Duarte de Ochoa. Creo que un llamado, en el sentido que lo estimo prudente, lo deben hacer la gente de este estado. No quisiera yo venir a meterme en... Eso me queda claro, senador, pero lastimó al partido y lastimó mucho al partido. Aquí prácticamente el PAN ganó de todas. A ver, yo presido la Comisión Anticorrupción y en ese sentido yo he dejado muy claro que todo aquel que ha cometido un acto de corrupción del partido que sea, empezando por el mío, debe pagarla. Y no solo con cárcel, deben devolver lo que se robaron, deben hacer lo que conocemos como el vómito negro, que es devolver lo que no es tuyo. Bueno, oiga, senador, ¿el PRI está hecho pedazos para el 2018? Es pregunta. No, desde luego que no. A ver, todos los partidos gozan de muy mala fama, todos. La política misma, el término política para muchos es un término peyorativo. Dicen, no, esto es política, o es una palabra mala. La política no es mala. La política es la manera en que podemos conciliar, negociar, poner orden. Lo que ha habido son malos políticos, que no son todos y que tampoco son la mayoría, pero muy poquitos han contaminado la imagen de todos. El PRI no está hecho trizas. En este caso, si lo dicen por lo que pasó aquí o en Veracruz, volteemos a ver a Sonora. El que gobernó Sonora es Padres, y Padres es del PAN, y él cometió actos de verdad que agraviaron no solamente la imagen de su partido, agraviaron directamente, por ejemplo, con la construcción de su represa, a los 7 municipios alrededor de su rancho que les quitó el agua. Es decir, no es un tema de un partido político, es un tema de la política y de muchos partidos. Guerrero, Ayotzinapa, el alcalde era del PRD, el gobernador era del PRD. Entonces, como verás, no es un tema del PRI, es un tema de políticos y en general de todos los partidos políticos. Sí, pero no le voy a preguntar a usted por el PRD o por el PAN. ¿A su partido cómo piensa le irá en el 18? Pues con la mayor rentabilidad electoral, con la mayor posibilidad de ganar, estamos trabajando para ello. Quien dé por muerto al PRI está equivocado. A ver, Morena, y tengo que contestar también haciendo un ejercicio comparativo. Morena teníamos un candidato que parecía que nada le afectaba. Es impermeable, ya se le acabó, ya tiene hoyitos y ya le entra la humedad. La declaración que hizo en contra de los soldados, de los marinos, le ha lastimado, ya bajó 4 puntos. El PAN está confrontado entre Zavala, entre Moreno Valle, entre Anaya, y se están pegando hasta por abajo de la lengua. Es decir, ¿cómo nos va a ir? También depende cómo les vaya a los del frente, porque no vamos a ir solos, vamos a competir contra otros que tienen graves problemas de señalamientos también de corrupción y de mal gobierno, como es el caso del presidente Calderón, esposo de Margarita Zavala. Bueno, a ver, y cuénteme, ¿cuál sería su visión, su opinión respecto a los estados en como usted bien apunta? Bueno, unas ganamos, en otras perdimos. ¿Cómo les ha ido con los nuevos gobiernos?
Mal, terriblemente mal. Es decir, te hablo de mi tierra. Veracruz, acabamos de tener al peor gobernador en la historia, que se llama Javier Duarte de Ochoa. Pensamos que difícilmente en años iba a haber alguien que se le acercara. Ya lo tenemos. Miguel Ángel Yunes, del Partido Acción Nacional, que es el gobernador que acaba de entrar a gobernar, está entregando peores cuentas. Los robos se han incrementado, los secuestros, las violaciones, no hay generación de empleos, hay incumplimientos de compromisos. En ese sentido, están yéndole muy mal y no es una expresión mía. El periódico Reforma recientemente sacó una publicación, es una comparación de cómo estaban antes los gobiernos y ahora los que acaban de cambiar. Y puso como peor de todos Chihuahua en materia de seguridad. Y después puso a Veracruz. Ambos que han superado en más del 100% los hechos violentos que han causado vida. En Ciudad Juárez, de octubre a la fecha, 156% hemos incrementado la violencia aquí. En Veracruz, en menos de 4 meses, ya hay cerca de 600 muertos por muerte violenta. Entonces... Pues ahí van, en Chihuahua 950. Entonces, está claro. Hablaban el PAN algunos años, recuerdo que era Cloutier, hablaba del cambio. Y recuerdo que en ese tiempo yo acompañaba a Luis Donaldo Colosio en su campaña, fuimos diputados federales juntos, y Colosio decía, cuidado, no vaya a ser que lo esté engañando con la verdad, porque el cambio, si vas en un coche, metes primera, es cambio, segunda es cambio, tercera, pero si le metes reversa es otro cambio. Creo que nos han engañado estos últimos gobiernos que acaban de entrar del Partido Acción Nacional, y el cambio que nos ofrecieron está siendo la reversa de la que hablaba Luis Donaldo Colosio. Estamos peor que antes. ¿Quién sería el candidato del PRI? Digo, estamos muy temprano, pero ya prácticamente veo muchos equipos trabajando por todo el país, senador. Candidato de su partido, ¿usted quién sería, en su opinión, el más probable? Bueno, yo no puedo pronunciarme, sería responsable porque yo tengo un peso específico en mi tierra y yo no quisiera lastimar una decisión interna del partido. Yo creo que por lo que puedo pronunciar es por el método. Debe ser definido el candidato en base no solo al conocimiento que tenga en las encuestas, sino a la preferencia electoral. El que nos dé las mayores posibilidades de triunfo, llámese como se llame. Lo tendremos que medir en noviembre, diciembre, para arrancar el año que entra ya con un precandidato perfilado a la constitucional. ¿Cómo ve este país? Con problemas, pero también con muchas medidas tomadas para el mediano y largo plazo. Las reformas estructurales que muchos los han querido hacer, como lo peor que ha pasado en México, creo que están equivocados. Las reformas estructurales que han tenido un costo político para todo el gobierno son medidas que eran indispensables tomar y lo vamos a empezar a ver en tema de educación. Digo, no creo que haya quien se oponga a que los maestros que normalmente miden a sus alumnos examinándolos, ahora se les examine a ellos mismos, a los maestros, y que se les dé la oportunidad en un año hacer un examen, y si lo reprueban al otro año otro, y si lo reprueban al tercero, y si lo reprueban pues ya mandarlas a un cargo administrativo. Yo creo que no es una mala medida, que ellos mismos estén midiendo cómo están y que tengamos mejores maestros. Y en la reforma energética yo estoy absolutamente claro de lo que hicimos fue lo prudente, garantizar que nuestro petróleo lo podamos vender mucho mejor en el futuro, que el efecto popote que nos puede hacer que nos quedemos sin los hidrocarburos que están bajo la tierra y que nos puedan sacar de otros países y que nos dejen seco eso para cuando lo queramos sacar, qué bueno que tengamos ya medidas para que lo podamos sacar nosotros mismos. El gasolinazo no es culpa de la reforma energética. Gasolinazo tiene que ver con los precios internacionales del petróleo en el que México no tiene nada que hacer. Una vez que pase esta crisis de los precios del petróleo, a México le va a ir muy bien. Pues nos urge que nos vaya bien ya. Oiga, senador, a ver, y en la percepción que tiene el pueblo de México respecto a su presidente, cada vez más abajo y más abajo. Creo que un respiro le dio la elección de Estados Unidos, pero no le alcanza. Sí, afortunadamente el presidente Peña no aspira a reelegirse. Él lo ha dicho, él a lo que aspira es a tomar medidas que le sirvan a México a pesar del costo político y de popularidad que tenga. Yo celebro que un político piense así. Qué mejor que haga eso y no esté pensando en quedar bien a costa del futuro de México. Él está arriesgando una popularidad a cambio de sentar las bases para que en los próximos años a los mexicanos nos vaya mucho mejor, tocayo, no solo mejor. A ver, yo he escuchado también otras expresiones de los priistas que dicen, a ver, señor presidente, usted dice el costo político lo asumo yo. Pues después de ser presidente de la República, ¿qué otra cosa quiere ser?
fregados los que nos quedamos en el partido y buscamos una posición porque nos deja muy amolados. Mira, tocayo, el ego es muy grande. Y yo no conozco un solo político que diga, no, a mí no me importa que no me quieran cuando salga el cargo. Uno quiere sentir el afecto de la gente, el reconocimiento. Aunque seas expresidente, es más, un expresidente seguramente querrá seguir teniendo ese afecto y el cariño de la gente que tuvo cuando era candidato y ganó. Yo no creo que no le importe ser popular o al menos reconocido y querido. Sí, pero bueno, ¿qué ha pasado en estos estados? Usted mismo fue candidato, hombre, y lo arrastró, aunque usted tenga una trayectoria brillante, lo arrastró un pésimo gobernador. ¿Y qué tal con la renovación de la presidencia de la República? ¿No pagaremos el mismo costo? Son casos muy diferentes. El caso de Duarte fue un caso diametralmente opuesto a lo que está pasando en el gobierno federal. El gobierno federal está pagando costos incluso de cosas que no hizo, como el caso de Ayotzinapa. En Ayotzinapa lo hizo un alcalde perredista con un gobernador perredista y lo responsabilizan a un gobierno priista. Ahí lo que hemos mostrado es una incapacidad para revirar y para puntualizar cuál es la responsabilidad y cuál la de otros. Ese tema hay que reconocerlo también. No son temas nuestros. Yo creo que el presidente seguirá cumpliendo con su tarea hasta el final y nuestro partido en cuerdas separadas, caminando, buscando ganar una elección con compromisos serios. A ver, para que me quede claro, la mala popularidad que tiene el presidente de la República no afectará al candidato, al que sea el candidato del PRI en el 2018. Siempre un gobierno saliente afecta de manera positiva o negativa a quien lo va a sustituir. Siempre. No es determinante. No se pueden trasladar los negativos y los positivos de manera natural. Y te pongo un ejemplo. Querétaro. El mejor gobernador que había en la República hace un año era Pepe Calzada, de Querétaro, el mejor de la República. Y sin embargo, no le pudo trasladar esos positivos a quien era el candidato del PRI y ganó el PAN. Así pasa. Eso no se da de manera automática ni natural. Senador, le agradezco su tiempo. Yo soy agradecido, tocayo. Bienvenido a Ciudad Juárez. Y felicidades por tu sangre jarocha. Gracias. Gracias. Gracias también a usted. Pausa, regresamos.